entonces. Bien, ahora sí estamos grabando. Sí. Entonces, el tema de hoy que vamos a hablar es los requerimientos hidroelectrolíticos en el niño. Bien. Estamos. Bien. Y hablar un poco de lo que es la parte teórica de los trastornos del sodio y el potasio. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber que nuestro medio interno está conformado por agua y solutos, donde el solvente es el agua y los solutos constituidos por electrolitos, ¿no? Principalmente sodio, potasio, cloro. Existen otros, magnesio, calcio, etc. Pero también existen otros solutos como proteínas, ¿no? La albúmina, por ejemplo, carbohidratos, en este caso la glucosa, y también las grasas. ¿De acuerdo? Ese sonido, la verdad que no sé de dónde viene. Usted lo escucha, supongo, si yo lo escucho. Bueno, el agua en el adulto representa el 60% del peso corporal. Sin embargo, esto en el niño es diferente. En el niño puede ser del 70% e inclusive hasta el 80% en el lactante, dependiendo básicamente de su edad. Un prematuro, por ejemplo, un prematuro extremo puede tener hasta el 80% de su peso corporal en agua. Un recién nacido a término, alrededor del 70% de su peso corporal en agua. ¿De acuerdo? Entonces, depende de la edad. El agua es muy importante. Y la proporción del agua corporal varía inversamente al contenido de grasa, ¿correcto? O sea, un cuerpo que tiene más grasa, evidentemente la proporción de agua corporal va a ser menor, es inversamente proporcional. Hay un concepto que hablamos de agua corporal total. ¿Qué cosa significa el agua corporal total? El agua corporal total tiene dos componentes: el agua extracelular o líquido extracelular y el agua intracelular. Es decir, una está dentro de la célula y otra está fuera de la célula. El agua que está fuera de la célula está constituida por el líquido plasmático, o sea, el plasma, que constituye un 5 a un 7% del total del agua corporal. También está constituido por un líquido intersticial, que suele ser entre un 15 y un 23%. Y existe algo muy poquito que llamamos el líquido transcelular, que es alrededor del 1%. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de estos tres componentes nos da el componente extracelular, que aproximadamente es entre 20 a 30% del agua corporal total. Es decir, la mayoría del agua está en el líquido en compartimiento intracelular, que es el 40% de esta agua corporal total. Es decir, si el agua corporal total decíamos que es alrededor del 70%, de ese 70% corresponde 40% al intracelular y corresponde un 30% al extracelular, el cual el plasma, lo que es en sangre, está entre el 5 y el 7%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el agua corporal total representa, como decía, un 60 a un 70%. ¿Cómo se distribuye el agua en el organismo? Es lo que hemos hablado hace poco, ¿no? El agua corporal total, que está aquí el total, es un 70% del peso del cuerpo, 70% del peso del cuerpo, y el agua intracelular es el 40% del peso corporal. De esto estamos hablando que el extracelular es entre un 20 y un 30%, y el mayor es el intersticial, que es entre un 15 y un 23%, dejando al plasma entre un 5 y un 7%, y al agua transcelular en 1% aproximadamente. ¿Cuál es la composición del líquido intracelular y del líquido extracelular? Ambos componentes tienen electrolitos principalmente, tanto el líquido intracelular como el extracelular, que son los mismos electrolitos, pero que tienen una proporción diferente, ¿no? Por ejemplo, el sodio es el electrolito principal en el líquido extracelular. Su promedio es 140 miliequivalentes por litro. Y el potasio es poquito, entre un 3 y máximo un 5 miliequivalentes por litro. Estos electrolitos dentro de las células son al revés. La mayor parte es formado por potasio, que llega a ser casi 150, y el sodio disminuye más o menos a 20, ¿no? Y las mismas observaciones podemos hacer para el cloro, bicarbonato, fosfatos. Entonces, acá podemos decir que
aunque son diferentes en su composición de electrolitos, la concentración, la concentración total son muy similares. Es decir, la concentración de solutos, tanto en el intracelular como el extracelular, son muy equivalentes y eso permite mantener un equilibrio. A ver, ¿quién sigue? El metabolismo del agua. Las células tienen membranas celulares. Estas membranas celulares son permeables al agua y permiten su paso entre ellas, ¿no? Permitiendo un equilibrio osmótico entre los fluidos circundantes. Es decir, por ejemplo, una célula mantiene un equilibrio osmótico entre su intracelular y su extracelular. Es decir, la osmolaridad es muy parecida dentro y fuera. ¿Y quién es el que regula este metabolismo del agua? Principalmente el cerebro. ¿Y a través de quién? Del hipotálamo, la hipófisis, regulan esto mediante un mecanismo que la sed, por ejemplo. Y otro es el riñón. El riñón lo regula mediante la excreción de líquidos o la retención de electrolitos. Es decir, en la regulación del agua participa principalmente el cerebro y el sistema renal. ¿Qué cosa es la osmolaridad? La osmolaridad define una concentración de solutos en el agua en todos los niveles corporales, en todos los fluidos corporales. Existe una osmolaridad que suele ser muy semejante. Entonces, puede haber cambios, y esos cambios generan gradientes, y esos gradientes permiten el paso de agua de un compartimiento a otro. Estos cambios son transitorios y van en equilibrio en forma constante, ¿no? O sea, hay un movimiento constante de agua, no es estático. Vean ustedes, si nosotros tenemos, digamos, el componente intracelular aquí en este cuadradito representado porque principalmente tiene iones de potasio, ¿no? Hemos dicho que en el intracelular hay 150 miliequivalentes de potasio. En el extracelular existe sodio principalmente y está en una concentración de 140 miliequivalentes. Si esto marca un equilibrio, ¿no? Dado que el intracelular es mayor, es un 40% y esto es un 20% más o menos, esto significaría un equilibrio, ¿no? De fuerzas. ¿Qué pasa si existen cambios en la concentración? Por ejemplo, si aumenta el sodio en el extracelular, si ya no son representados como 8 aquí, sino aumentan a 10, entonces generan una gradiente osmótica. Acá hay más concentración, hay mayor osmolaridad que en este lado, y genera que el agua se movilice hacia ese compartimiento para equilibrar la osmolaridad. ¿De acuerdo? Y lo inverso también. Si ocurre que en el componente extracelular disminuye la concentración de sodio, por lo tanto, el intracelular se vuelve más osmolar y jala agua del extracelular hacia el intracelular para llegar a un equilibrio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos movimientos osmóticos del agua se dan básicamente en función al cambio de osmolaridad y esta osmolaridad está en función a los cambios que puede haber en el sodio principalmente, que es el electrolito principal del extracelular. Y nosotros podemos saber cuál es la osmolaridad plasmática. Sí, existe una fórmula que ustedes conocen seguramente. Y la osmolaridad plasmática es 2 veces la concentración del sodio, que el sodio es, digamos, 140 como una referencia normal. 2 veces por 140 estamos hablando de 280. Y a eso vamos a sumarle el resultado de la glucosa dividida entre 18 y sumarle la urea entre 2.8, ¿correcto? Sumado estos valores nos da más o menos la osmolaridad plasmática, cuyo valor normal está entre 282 y 292 miliequivalentes por litro. ¿Qué pasa cuando hay un balance negativo de agua libre? ¿Qué significa un balance negativo? Es decir, que se pierde agua sola. Al perderse agua sola del extracelular, ¿no? Del plasma, por ejemplo, la osmolaridad plasmática aumenta porque se ha perdido agua y los electrolitos se mantienen, por lo tanto están más concentrados, aumenta la osmolaridad, esto es captado por los osmorreceptores, ¿no? Y es un estímulo para la secreción de la HAT o la vasopresina, la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética actúa a nivel del riñón
disminuyendo la excreción de agua libre, es decir, retiene agua libre en el riñón. ¿Para qué? Para justamente disminuir la osmolaridad. ¿Qué más hace? El cerebro incrementa la sed para que el organismo tome más agua y de esa forma aumenta la ingesta de agua libre. De esa forma retiene el agua dentro del extracelular, dentro del plasma, y regula la osmolaridad, es decir, va hacia la normalización de esa osmolaridad incrementada. ¿De acuerdo? Entonces, la normalización de la osmolaridad ya es un estímulo negativo de los osmorreceptores para que se frene, ya deje la vasopresina y disminuya la sed y se mantenga el equilibrio. ¿Qué pasa si existe un balance positivo de agua libre? Es decir, la osmolaridad disminuye la osmolaridad plasmática. También es un estímulo a nivel de los osmorreceptores, pero de manera negativa. Es decir, disminuye la vasopresina y disminuye la sed. ¿No? ¿Para qué? Para que en el riñón se elimine el agua más, se elimine más agua. Al eliminarse más agua, la osmolaridad plasmática va a aumentar, ¿no? Al perderse agua libre, ¿no? Y mantenerse los electrolitos del sodio, por ejemplo, la osmolaridad se regula, ¿no? Se va a normalizar la osmolaridad y esto va a ayudar. ¿Cómo nosotros vamos a manejar el agua en el organismo? Ustedes han escuchado ese término que significa balance hídrico, ¿no es cierto? Y balance hídrico es más, sino un equilibrio entre los que ingresa al organismo y entre lo que egresa. ¿De qué? De agua. Es decir, es el equilibrio del agua que ingresa al organismo comparado con el agua que sale del organismo. Entonces podría incluso representarse como una balanza, ¿no? Por un lado, en esta balanza tenemos a los ingresos y por otro lado tenemos a los egresos. Si nosotros queremos saber qué cosa es los ingresos, son dos vías que existen de los ingresos. La vía enteral y la vía parenteral. No hay forma, no hay otra forma. Vía enteral que puede ser por boca, puede ser por sonda nasogástrica, puede ser por yejunostomía, por ostomía, etc. Y la vía parenteral, es decir, lo que no es la vía enteral, estamos hablando principalmente de la vía endovenosa, pero no es la única. Recuerden que también puede haber un aporte por vía intraósea o puede haber un aporte por vía peritoneal, ¿no? Cuando se hace las famosas diálisis peritoneales. Y los egresos pueden ser de dos tipos. Pueden ser las pérdidas medibles y pueden ser las pérdidas no medibles o las llamadas pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles que se dan en la perspiración, en la sudoración, etcétera, en la respiración, son pérdidas que no se pueden medir, difícilmente cuantificar. En cambio, las pérdidas medibles son aquellas que sí las puedo cuantificar, como por ejemplo la diuresis, la orina. Yo la puedo medir la orina, puedo medir las deposiciones, puedo medir los vómitos, puedo medir los drenajes que pueda tener, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo o el drenaje que se hace en las diálisis peritoneales, los puedo medir. Entonces, yo puedo cuantificar los ingresos, puedo cuantificar los egresos en las pérdidas medibles y lo difícil es las pérdidas insensibles. No las puedo cuantificar, pero hay formas de aproximarse a saber a qué corresponde. Por ejemplo, estas pérdidas insensibles en los lactantes, es decir, en los niños menores de 10 kilos, menores de un año, puede cuantificarse entre 30 y 40 mililitros por kilo por día. Mililitros por kilo por día, entre 30 a 40. Por ejemplo, si pesa 8 kilos, 8 por 3, entre 240 y 320 mililitros al día pierde este lactante en un día, dependiendo de su peso, ¿no? Entonces, estos son las pérdidas insensibles que se aproximan con un cálculo referencial, ¿no? Pero ¿qué pasa si es un niño grande? Por ejemplo, es un niño escolar, preescolar, etcétera. Ahí tenemos que calcular las pérdidas insensibles en función a la superficie corporal, ¿ya? Aquí ustedes están viendo que dice 400 mililitros por kilo por día. Error, no es por kilo por día, es por metro cuadrado de superficie corporal por día. Es decir, primero debemos de calcular cuál es la superficie corporal de mi niño, de mi paciente. Y para calcular la superficie corporal de mi paciente,
tengo que usar varios métodos. Unos métodos son tablas, nomogramas o fórmulas. La que nosotros estamos acostumbrados, los pediatras, a utilizar es la fórmula que para hallar la superficie corporal en metros cuadrados, yo hago una multiplicación del peso de mi paciente por 4, le sumo 7 y lo divido entre 90 más el peso. Ejemplo, si mi paciente tiene, digamos, 10 kilos, la superficie corporal será 10 por 4, 40, más 4, 44, dividido entre 90 más el peso, entre 90 más 10, 100. Entonces sería 44 entre 100, 0.44. La superficie corporal de un niño que pesa 10 kilos, lo decimos que es 0.44. Entonces, ese 0.44, si yo quiero multiplicarlo por 400, me va a dar la cantidad de mililitros, que es las pérdidas insensibles, en 24 horas, es decir, en un día. ¿Ya? Muy bien, eso en relación a balance hídrico. Ahora les voy a presentar las necesidades de agua de mantenimiento. ¿Cómo yo calculo las necesidades de agua de mantenimiento? ¿Cuál es el requerimiento de agua de mi niño? Bueno, pues entonces existen varios métodos. Uno de los métodos que se puede utilizar es el gasto calórico. No lo usamos en forma práctica, pero sí en investigación clínica, ¿no? Que miden el gasto calórico del paciente según sus actividades o según algunas mediciones termométricas y se generan cuál es el gasto calórico y cuáles son sus necesidades de agua. Por lo tanto, otro método muy conocido es el Collier-Segar. Y aquí sí les voy a enseñar este método porque sí lo manejamos en pediatría, principalmente en pacientes renales, en pacientes cardiópatas, que queremos un poquito de exactitud, manejamos este método Collier-Segar. ¿Qué nos dice Collier-Segar? Nos dice que el requerimiento de agua en mililitros por kilo por día tiene que ver con su peso. Cuando pesan los primeros 10 kilos, el requerimiento de agua es 100 mililitros por kilo por día. Por ejemplo, si pesa 8 kilos, su requerimiento será 800 mililitros en un día. ¿Correcto? Pero si el paciente pesa 15 kilos, entonces ahí por los primeros 10 kilos se calcula 100, es decir, 100 por 10 sería 1000. Y por los 5 kilos que faltan, por los siguientes 5 kilos se calcula a 50 mililitros por kilo. Es decir, como mi paciente tiene 15 kilos, los 5 kilos siguientes lo calculo a 50. Sería 5 por 5, 250 mililitros, que sumado a los 1000 anteriores, el requerimiento de mi paciente de 15 kilos será 1250. ¿Correcto? 1250. Y si mi paciente pesa, por ejemplo, 30 kilos, si pesa 30 kilos, por los primeros 10 kilos es 1000, porque es 10 por 100, 1000. Por los siguientes 10 kilos será 50 por 10, sería 500, o sea, ahí tengo ya 1500. Y por los 10 kilos siguientes, para completar 30, sería 200. Es decir, 1000 más 500 más 200 sería 1700 mililitros en 24 horas su requerimiento de agua, de mantenimiento de mi niño que pesa 30 kilos. Ahora, ese es el requerimiento de agua. Pero ¿cuál es el requerimiento de electrolitos? Según este método de Holliger-Segar, los requerimientos de sodio es 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros de agua que ha calculado. Por ejemplo, si mi paciente tiene 10 kilos y su requerimiento es 100 por kilo, al día necesita 1000. El sodio requiere 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros, es decir, en 1000 requerirá 30 miliequivalentes. Entonces, para un litro de requerimiento de agua necesita 30 miliequivalentes de sodio de mantenimiento. El del cloro es 2 y el del potasio es 2 por cada 100 mililitros de agua. Entonces, un niño de 10 kilos que necesita 1000 requiere 30 miliequivalentes de sodio y 20 miliequivalentes de potasio. ¿Correcto? ¿Está claro? Creo que ahí no tenemos problemas de lo que es el requerimiento de agua y el requerimiento de sodio y potasio según método de Holliger-Segar. Existe otro método que es el método del peso y la superficie corporal. ¿Qué significa el método del peso y la superficie corporal? Es que voy a calcular su requerimiento según su peso o según su superficie corporal. Y ya les expliqué la fórmula, que es para hallar superficie corporal, tengo que usar el peso multiplicado por 4 más 7 y este resultado dividirlo entre lo que es la suma del peso más 90. ¿Se acabó?
Ahí me salen metros cuadrados. Entonces, el requerimiento de agua en los niños que utilizan superficie corporal, su requerimiento de agua es 1500 mililitros por metro cuadrado por día. Por ejemplo, si mi niño pesa, que le digo yo, vamos a ponerle 40 kilos, ustedes tienen que hallar primero la superficie corporal, 40 por 4, ¿no? 40 por 4, le suman 7, o sea, si da 40 por 4, 160 más 7, 167, dividido entre 130. 1.3, por ahí le sale, ¿no? Y esos 1.3 lo multiplican por 1500 y le sale su requerimiento por agua en un día. Ya está, ya tengo el requerimiento de agua por día. Este método de superficie corporal me dice también que el requerimiento de sodio para mi niño es de 30 a 50 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Y el requerimiento de potasio es de 20 a 40 miliequivalentes por metro cuadrado por día. Esto sería para los niños que utilizan superficie corporal. ¿Para quiénes? Generalmente niños mayores de 10 kilos, o sea, preescolares y escolares. Para lactantes, para los menores de 10 kilos, recomendamos utilizar el peso, ¿no? El peso. Y el peso es el requerimiento de agua, 150 mililitros por kilo por día, y el requerimiento de sodio es de 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día, y el de potasio es de 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día. Entonces, yo puedo utilizar el método de Holliger-Segar para ver el requerimiento de agua, para ver el requerimiento de electrolito. Puedo usar el método de peso y superficie corporal. Y si es mayor de 10 kilos, se recomienda la superficie corporal. O si es menor de 10 kilos, se recomienda el kilo de peso. Y aquí tienen sus requerimientos de agua y sus requerimientos de electrolitos de mantenimiento de un niño que es lactante o es escolar. ¿De acuerdo? Entonces creo que con esta diapositiva prácticamente es pues el título del tema, ¿no? El título del tema que decía requerimientos de agua y de electrolitos en la población pediátrica. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? No me gustaría seguir avanzando si hay alguna duda, porque esta es una parte importante. ¿Hay preguntas? Yo no veo si levantan la mano, así que les sugiero que si hay preguntas, abran su micro y hagan la pregunta directamente, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Está muy clarito? Bueno, no sé si la diapositiva está tan clara, pero bueno, qué bueno que esté claro. Avancemos entonces. Fidel, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Alguien que me responda para decirme que sí? Sí, Bueno, gracias. Sino que de pronto yo siento que estoy hablando solo, no sé por qué. Y me preocupo. Bueno, sí me están escuchando, gracias. Bueno, avancemos entonces ahora con algunos conceptos importantes desde el punto de vista teórico. Hay un concepto de déficit de electrolitos, ¿ya? Eso tienen que saberlo. El déficit de electrolitos, por ejemplo, de sodio, es la cantidad de sodio que se perdió en el extracelular durante un periodo de deshidratación. Es decir, una persona que pierde líquidos puede de pronto perder más sodio que agua. Entonces va a haber un déficit de sodio, ¿cierto? Y ese déficit de sodio se va a traducir finalmente cuando yo mida las concentraciones del electrolito en plasma y me va a salir que está hipolatrémico, por ejemplo, ¿no? Y esto, ¿cómo se calcula? Hay una fórmula para calcular el déficit de sodio. Es el déficit de líquidos, es decir, lo que se perdió, ¿no? Lo que se perdió, el déficit de líquido, multiplicado por la proporción del líquido extracelular y por la concentración del sodio en 1000 equivalentes por litro en ese líquido. Vamos a explicarlo. Y el déficit de potasio, obviamente, es lo mismo, pero en relación a potasio. El potasio, su lugar principal es el intracelular. Entonces, el potasio está referido al intracelular. ¿Ya? Bien. Y la fórmula sería déficit de potasio en 1000 equivalentes es el déficit de líquidos por la proporción, pero de líquido intracelular por la concentración de potasio en ese líquido. ¿Correcto? Esa es la fórmula. Veamos
este otro concepto. Exceso de pérdidas de electrolitos del líquido intracelular y del líquido extracelular. Cuando yo tengo un exceso de pérdidas de sodio, por ejemplo, yo tengo que calcular primero cuánto sodio he perdido, ¿no? Entonces, puedo utilizar esta formulita para ver la cantidad de miliequivalentes de sodio que necesito yo para recuperar lo que se ha perdido. Y esta formulita de miliequivalentes requeridos va a ser igual a la concentración deseada, a donde yo lo quiero llevar, menos la concentración que he medido, la que presenta mi paciente, multiplicado por un factor de distribución y multiplicado por el peso del paciente. Y este factor de distribución va a depender de qué electrolito estoy midiendo. Si yo voy al sodio, ese factor de distribución es entre 0.6 y 0.7. Generalmente usamos 0.6. Y si estoy hablando del cloro, es diferente, o bicarbonato sería diferente. Y esto nos lleva a lo que serían qué trastornos de los electrolitos séricos podemos encontrar. Mirando al potasio, uno de los trastornos más frecuentes que ustedes van a enfrentar en su práctica hospitalaria principalmente es la hipopotasemia. Y la hipopotasemia tiene varias causas, por ejemplo, que no ingiera potasio. Si no ingiere potasio, evidentemente va a haber un déficit. Lo otro es que se pierda demasiado, por ejemplo, por diarreas o pérdidas cutáneas o renales, ¿no? Más que todo en problemas renales se puede perder el potasio. Ustedes han hablado, escuchado de algunos diuréticos, ¿no? Diuréticos de asa, sobre todo como la furosemida, que una de sus características es que pierde más potasio. O sea, si un paciente está con mucho furosemida, va a tender a hacer hipopotasemia. Y por otro lado, también la migración del potasio hacia el espacio intracelular, ¿no? Por ejemplo, si se ingresa mucho potasio al intracelular, disminuye en el extracelular y genera una hipopotasemia. Ya hablamos de los fármacos como la furosemida o salbutamol. La hipopotasemia se caracteriza principalmente por debilidad muscular, ¿no? Hay parálisis, hay ilio porque no se mueve el intestino, y a nivel cardiovascular, arritmias cardíacas. El tratamiento principalmente se da reemplazo por vía oral, se prefiere dar por vía oral, pero cuando el paciente está grave o hay sintomatología de hipopotasemia, se puede utilizar reemplazo endovenoso, pero tener cuidado que la solución endovenosa no tenga mayores a 40 miliequivalentes de potasio por litro de suero salino, porque si no, estaríamos dándole un potasio muy concentrado. La hiperpotasemia, las causas son básicamente un problema renal, o sea, no hay un exceso de potasio y se retiene. El paciente con insuficiencia renal crónica, por ejemplo, uno de sus problemas es la hiperpotasemia porque el riñón está incapaz de eliminar adecuadamente el potasio por problemas tubulares o por hiperaldosteronismo. También hay una ingesta excesiva, por ejemplo, si hay cloruro de potasio que se ingiere demasiado o hay transfusiones muy seguidas que generan un aumento del potasio, o en estados hipercatabólicos, ¿no? Cuando hay destrucción o alteración celular. Ustedes sabrán, por ejemplo, en las crisis leucémicas, en crisis de hemólisis o crisis blásticas, la gran destrucción de las células genera una hiperpotasemia importante que puede ser causa incluso de la muerte del paciente. En la acidosis metabólica también se produce una hiperpotasemia. Y esto se da ¿por qué? Porque los cationes de protones, los hidrogeniones, que son los ácidos, van a entrar dentro de la célula intercambiándose por potasio. Entonces el potasio sale de la célula hacia el extracelular y genera un aumento del potasio en el extracelular en situaciones de acidosis metabólica. La hiperpotasemia, en la parte clínica, me va a dar mareos, náuseas, debilidad muscular también y cambios en el EKG importantes, ¿no? Y el tratamiento se hace solo si el potasio es mayor a 6 miliequivalentes por litro, ¿no? Y se busca usar antagonistas del efecto del potasio sobre la membrana, como el gluconato de calcio para estabilizar la membrana, sobre todo las que transmiten las señales nerviosas, y movilizar al potasio dentro de la célula usando, por ejemplo, salbutamol, bicarbonato de sodio, glucosa e insulina. También nos va a ayudar los diuréticos como la furosemida, que eliminan también potasio, o las resinas de intercambio iónico, o la diálisis peritoneal o hemodiálisis, por ejemplo, ¿no?
Ahora con el sodio. El valor normal del sodio es entre 1,35 y 1,45, entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Dicho sea de paso, el potasio, su valor normal generalmente es entre 1 y 4, hasta 5 puede ser, pero ya más de 6 es un problema y requiere tratamiento. El sodio hemos dicho que es el electrolito principal determinante de la osmolaridad sanguínea, ¿cierto? Y hablamos de hiponatremia cuando el sodio es menor de 135 y hablamos de hipernatremia cuando es mayor de 145. Esto es un cuadrito que más o menos les dice cómo es la hiponatremia, la parte fisiológica. Yo la voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar y poder ver, ¿no? Estudiar. La parte clínica de la hiponatremia es básicamente el resultado de la hiposmolaridad. Como el sodio está disminuido, hay hiposmolaridad y hay un movimiento de líquido extracelular al intracelular, y eso va a ocasionar un hinchazón de la célula, o sea, un edema celular. Y puede dar malestar, apatía, náuseas, dolor de cabeza, que puede progresar según el grado de deshidratación a desorientación, confusión o convulsiones. ¿De acuerdo? Y la hiponatremia, el tratamiento se da solo si es sintomática, si es tratamiento sintomático, o si el sodio está en menos de 120 miliequivalentes por litro. Si el sodio está en 125, 130, no hay una necesidad, digamos, de dar un urgente tratamiento. Podemos regularlo poco a poco. Y lo que se utiliza para el tratamiento es el cloruro de sodio hipertónico, es decir, el cloruro de sodio al 3%. ¿Qué significa 3%? Es que hay 3 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Entonces tenemos que calcular cuál es el déficit de sodio y reemplazarlo con este cloruro de sodio. Cuando hago el tratamiento de la hiponatremia, les dije que generalmente lo hacemos con valores de menos de 120 o que sea sintomático, y el objetivo no es llevar el sodio a lo normal, sino se trata de llevar el sodio a 125 miliequivalentes por litro. Y no debemos de corregir a una velocidad mayor de 0,5 a 1 miliequivalente por kilo por hora, ¿de acuerdo? Si no, puede generar problemas a nivel del sistema nervioso central. Lo primero que se hace es calcular el déficit de sodio. Y usamos la fórmula que ya les planteé hace un momento, ¿no? La concentración deseada, o sea, yo quiero llevar mi sodio a 125. Pongo acá 125. Le resto el sodio medido, el sodio presente, y se multiplica por esa fracción de distribución que les decía que para el sodio es 0,6, y se multiplica por el peso, ¿de acuerdo? Esta multiplicación me va a dar el déficit de sodio, es decir, los miliequivalentes de sodio que yo necesito para corregir, es decir, para llevar el sodio a 125. Conjuntamente le puedo dar diuréticos de asa como furosemida. Cuidado con las correcciones rápidas. Si hace una corrección muy rápida, muy veloz, no respetando esta velocidad de 0,5 a 1 miliequivalente por litro, el problema principal es la mielinolisis pontina, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Tengo un paciente varón, por ejemplo, de 4 años con 16 kilos y tiene un sodio sérico de 115. Miren, acá tiene una hiponatremia importante, menos de 120. Con síntomas o sin síntomas, si esta hiponatremia hay que corregirla. Y lo que debo hacer es llevar el sodio a 125. Yo no lo quiero llevar a 140 al inicio, lo tengo que llevar a 125 primero. Entonces, ¿cuánto sodio necesito en miliequivalentes? Es 125, que es lo que he deseado. Le resto el sodio, el que tiene, 115, lo multiplico por 0,6 y lo multiplico por el peso, que es 16 kilos. Y allí me va a dar la cantidad de miliequivalentes, 96 miliequivalentes, ¿ya? 125 menos 15, 115 es 10, 10 por 0,6 es 6, a ver, perdón, es 6, y 6 por 16 me da 96 miliequivalentes, ¿correcto? Yo necesito 96 miliequivalentes. ¿Y cómo le doy esos 96 miliequivalentes? Ya les dije que le doy con el cloruro de sodio al 3%. Y la solución de cloruro al 3%, ¿cuántos miliequivalentes por mililitro tiene? Eso ustedes pueden calcularlo también. Pero he sabido que el cloruro de sodio al 3% tiene 0,51 miliequivalentes por mililitro de sodio. Si yo necesito darle 96 miliequivalentes, ¿cuántos mililitros de cloruro de sodio al 3% necesito? Ahí es una regla de 3 simple.
y me sale que se requiere 188 mililitros de cloruro de sodio al 3%. Tengo que usar cloruro de sodio al 3%, 188 mililitros, que me van a dar 96 miliequivalentes para poder subir de 115 a 125 mi niño de 16 kilos de peso. La otra pregunta sería, ¿cómo preparo una solución de cloruro de sodio al 3%? Porque esta no la venden, no hay ampollas de cloruro de sodio al 3%, la tenemos que preparar. Y una forma de prepararlo, la forma más sencilla, es utilizar agua destilada, 85 mililitros, con cloruro de sodio al 20%, que sí venden, 15 mililitros, y esta solución así preparada es una solución de cloruro de sodio al 3%. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. La hipernatremia, las causas de la hipernatremia principalmente son pérdidas renales, ¿no? Las nefropatías, diuréticos, diabetes insípida, pérdidas extrarrenales, sí, la más importante es pediatría. La mayoría de niñas, de niños, pues son por pérdidas gastrointestinales, pérdidas cutáneas. También puede hacer hipernatremia con aumento de peso, por ejemplo, con ingesta de sodio. Si se come mucho sodio, se ingesta mucho sodio, puede generar hipernatremia con aumento de peso. O si hay aumento de pacientes que consumen corticoides a largo tiempo, ¿no? O situaciones de hiperaldosteronismo. La hipernatremia, la parte clínica, se va a ver como letargia, debilidad, irritabilidad, puede dar convulsiones y puede dar coma. Y la severidad va a depender de qué tan rápido se instala la hipernatremia. Esta hipernatremia va a generar un movimiento de líquido del intracelular hacia el extracelular, y eso genera deshidratación celular. Por consiguiente, puede haber hemorragias, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. A ese nivel puede verse letargia, confusión, irritabilidad, confusiones y hasta coma. El tratamiento de la hipernatremia es básicamente reemplazar las pérdidas de agua libre. Si yo tengo hipernatremia es porque se ha perdido más agua libre, ¿no? Y tratar la causa subyacente. Puede usarse un fármaco natriurético, ¿no? Si hay aumento de peso sobre todo. Recuerden que el sodio no debe disminuir más de 1 miliequivalente por hora, ¿de acuerdo? Y hay que reponer este déficit en forma lenta, en 48 horas, no en forma rápida. Acá dice que el agua se puede administrar por vía oral o por vía endovenosa, sus requerimientos de agua. ¿Qué soluciones nosotros utilizamos para reemplazar, ¿no? Utilizamos las soluciones de cloruro de sodio al 9 por mil. Esa solución también llamada al 0.9%, y esa solución aporta 154 miliequivalentes de sodio. Eso tengan en cuenta, por favor. Hay forma de calcularlo. Ustedes deben haber estudiado en química en los primeros años la osmolaridad, la molaridad, y haber aprendido cuántos moles o milimoles tiene una solución equimolar, y pueden calcular según el peso cuántos miliequivalentes tiene la solución de cloruro de sodio al 9 por mil, es decir, aquella que tiene 9 gramos en 1000 mililitros. Otras soluciones que manejamos mucho es el cloruro de sodio al 20%, ¿no? Esta es una solución que tiene de sodio 3.4 miliequivalentes por cada mililitro, y la solución de cloruro de potasio que tiene 2.7 miliequivalentes de potasio por cada mililitro. Bueno, son las soluciones que más utilizamos. Bien, chicos, creo que con esto he hecho una presentación resumida, práctica, de lo que es los requerimientos de agua, los requerimientos de sodio, los requerimientos de potasio, y por ende, cómo manejar estos electrolitos en nuestro medio interno. Hemos repasado también la clínica y las causas de la hipernatremia, la hiponatremia, la hipercalemia y la hipocalemia, que son los dos electrolitos principales de nuestro medio interno, con lo cual nosotros tenemos que estar familiarizados y poder conocer y entender. Muy bien, chicos, todavía no me quedan algunos minutos para las preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Hay alguna duda que podamos aclarar? Bien, bien. No tengo preguntas. ¿Está el delegado? ¿Fider? ¿Fider?
A ver, Fidel, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, gracias. Gracias, gracias, chicos. Muy agradecido. Bueno, si no hay preguntas, si hay una pregunta, por favor, me la hacen llegar. Todavía unos minutos para poder atenderlos. ¿Dudas? Entonces, lo que ustedes tienen que saber, chicos, de esta clase, tienen que acordarse de esta clase, es cuando les pregunten, ¿y cuál es el requerimiento de agua de tu paciente? Tienen que tener rápidamente en cuenta, ¿qué voy a utilizar? ¿Método de Holliger-Segar o método de kilo de peso o superficie corporal? Primera, rápidamente. Si utilizo Holliger-Segar, voy a considerar de agua los primeros 10 kilos, 100 mililitros por kilo. Si me dicen, ¿cuánto pesa el paciente? 8 kilos. Su requerimiento es 800 mililitros. Se acabó. Pesa 20 kilos. Su requerimiento es 1500 mililitros. Porque son 1000 por los primeros 10 kilos y 500 por los siguientes 10 kilos. ¿Y de sodio? De sodio hemos aprendido que es 3 miliequivalentes por cada 100 mililitros. Si hablamos de 1500 mililitros, estaremos hablando de 45 miliequivalentes de sodio. Y el potasio es 2. Estamos hablando de 30 miliequivalentes de potasio. ¿De acuerdo? Ahí, así de simple, con Holliger-Segar. Ahora no, vamos a hacerlo por superficie corporal. Bueno, entonces sacas la superficie corporal. Tu paciente tiene 15 kilos, multiplícalo por 4, son 60, más 7 son 67, entre 105. Les va a salir más o menos 0.62. 0.62, multiplícalo por 1500. Ahí te va a salir tu requerimiento de agua. Y del sodio, el sodio lo tienes que sacar también, es de 30 a 50 por metro cuadrado. Sácalo, ¿no? Vamos a tomar 40 miliequivalentes de sodio por metro cuadrado, multiplica, te va a salir un valor de equivalente de sodio. Lo mismo con el potasio. Entonces, esa es la forma, digamos, rápida, práctica que ustedes tienen que entender. Requerimiento de agua, ¿qué método? Holliger-Segar, o kilo, o superficie corporal. Y los requerimientos de potasio y sodio, lo mismo, según el método que utilicen. No mezclen tampoco los métodos, no calculen el agua por Holliger-Segar y los electrolitos por el método de superficie corporal. Tiene que ser coherente su cálculo de agua y de electrolitos por ambos métodos. Y no hay un valor exacto, ¿no? Los requerimientos no son únicos, son variables de persona a persona, según su actividad física, según su metabolismo, según su catabolismo, según la enfermedad de fondo, etcétera, etcétera. Y eso lo que les he hablado es requerimientos de agua basales, ¿de acuerdo? Ahora ahí podemos incrementar el requerimiento de agua si, por ejemplo, está con fiebre, si, por ejemplo, está con una sepsis, si está en ventilación mecánica, si está hiperventilando, ¿entienden? Entonces, esas ya cuestiones aumentan su requerimiento de agua. Si está en un ambiente que la temperatura es 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, todas esas cosas aumentan su requerimiento. Acá estamos hablando de lo basal, digamos, ¿no? Y eso sí, tienen que aprender. Muy bien. Yo quiero conversar con ustedes unos minutos. La clase siguiente me parece que está programada a las 4:30, ¿verdad? Solamente quiero decirles en unos minutos, chicos, una situación que ustedes tienen que entender. La universidad es un ente de formación académica y también es un ente de formación de valores. Entonces, ustedes en el transcurso de su formación académica, estas palabras ya se las voy a hacer como subcoordinador del curso. Tienen que ustedes aprender a respetar la propiedad intelectual, ¿no? Ustedes saben que no podemos y debemos de evitar en toda medida el plagio, ¿no? Si ustedes tienen una tarea encargada de hacer una presentación en seminarios, en guías, en sus respectivos grupos, trabajar en grupos y presentar un trabajo, tiene que ser resultado del trabajo que ustedes hacen revisando bibliografía de diferentes fuentes. Revisan la bibliografía y ese resumen que ustedes hacen presentan a sus compañeros
como un producto de su investigación. Entonces, si esa investigación está dirigida a entrar a Internet, encontrar un PPT del tema y presentar el PPT tal cual como está, no refleja ningún trabajo que ustedes están haciendo. Y lo que ustedes están haciendo un problema serio que la universidad lo cataloga como plagio. Y cuidado, chicos, porque el plagio está sancionado en la universidad y puede costarles muchas veces un curso. Así que, por favor, tengan cuidado en este punto, ¿de acuerdo? Ustedes se están formando, tienen que formarse en valores también y respetar los temas de propiedad intelectual y presentar el trabajo que ustedes están realizando, que ustedes están haciendo, no el trabajo que otros hicieron, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, por favor les pido que trabajen ustedes en grupo, como suelen hacerlo, discutan en grupo, busquen información, dense ese tiempo. Ustedes ahora, la información es sencilla. Cuando yo estudiaba medicina, encontrar información importante era muy complicado. Había que ir a la biblioteca Cayetano Heredia, en un horario determinado, tener la suerte de que esté la revista, copiarla, fotocopiarla. Ustedes en un clic, clic, clic tienen acceso a la información. La universidad les da una biblioteca virtual muy amplia. Pueden buscar por otros medios, juntar varias publicaciones y hacer un resumen que sea de utilidad para sus compañeros y para ustedes mismos dentro del tema de revisión bibliográfica. Así que por favor, chicos, tengan mucho cuidado en ese aspecto, que pueden ser sujetos a sanciones importantes dentro del curso y de la universidad. Les agradezco la atención. Mañana nos estamos reuniendo también a las 2:30 de la tarde con el tema muy importante, es un tema muy frecuente que es de todos los días en pediatría, ustedes no van a dejar de verlo, que es diarrea aguda infecciosa. Así que por favor traten de estar temprano para escuchar la clase de diarrea aguda infecciosa y nos estamos viendo hasta el día de mañana. Gracias, gracias con todos, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.